bienvenidos de nuevo a mi canal. En este vídeo os voy a presentar 4 chasis 3D para nuestro SEAT Córdoba de Scalestri. Primer chasis, en línea, sin suspensión. Segundo chasis, motor en ángulo, sin suspensión. Tercer chasis, para cuna de Slot-it en línea. Al cual podremos poner suspensión trasera. Y el cuarto chasis, motor en línea, pero con suspensión, tanto delantera como trasera. Vendría con unos soportes para la suspensión y que montaré para que lo veáis. Este no vais a ver montarlo porque al final es sencillo, es como un motor en línea normal. Igual es parecido a este que ya montamos, pero sin la cuna. Este tampoco montaré, porque también habéis visto cómo monto los motores en ángulo, simplemente que no tendría cuna. El que voy a montar, para que veáis, es este. Bueno, aquí veis las piezas que vienen con el chasis 3D para la suspensión. Soportes delanteros, soportes traseros, los soportes de los cojinetes y los tornillos. Nosotros tendríamos que poner los muelles, que hay de muchos tipos y de muchas marcas, de diferentes durezas, y un consejo que os voy a dar. Para las llantas, tenemos varios tipos de llantas. Yo cogería las más estrechas del mercado y sin buje. Aquí veis el buje que sobresale y aquí veis el buje que no sobresale. Esto lo vais a ver más rápido midiéndolo. Fijaros, esta nos da 10 milímetros con 0,7 de anchura. Es una llanta de 8,5, ambas, ¿eh? Y esta nos da 8,47 milímetros. Estamos hablando de 1,6 milímetros de diferencia, lo justo para que todo encaje perfectamente. Bueno, ahora vamos a pasar a montar la suspensión en el chasis 3D. Montar la mecánica es igual que, vamos a decir, en un Scalestri. Montar mecánica calibrada. Lo único que cambia es la suspensión. Bueno, aquí tenemos todo lo necesario para montar nuestro coche con chasis 3D y con suspensión. Tornillos para la carrocería, tornillos para el motor, eje trasero completo, eje delantero completo, motor y la correa. Quiero que veáis una cosa importante. Fijaros en estos cojinetes, que es lo que os decía en anteriores vídeos. Son de doble cuerpo, tienen un cojinete esférico en el interior y un cojinete externo que se adapta a los chasis de Scalestri, creo que también de NSR, de Ninco. Aunque el chasis, el soporte del cojinete venga torcido, este cojinete se adapta perfectamente y nos permite que gire el eje completamente alineado. Bueno, ahora vamos a pasar a montar todo y os enseñaré específicamente cómo se monta la suspensión. Bueno, ya tenemos parte de la mecánica montada. El eje trasero no está terminado, pero aquí podéis ver los cojinetes por dentro de los soportes. ¿Vale? Ahora pasaríamos a montar aquí la suspensión trasera.
Vamos allá. Cogemos el eje, colocamos en los cojinetes sus soportes. Ahí los tendríamos. Colocamos el eje en su sitio. Colocamos los muelles. Y ahora pasaríamos a colocar el soporte. Los tornillos. Apretamos a tope. Ahí lo veis. Ya tendríamos montado una parte de la suspensión trasera, lado derecho. Pasaríamos ahora a montar la siguiente. Se monta igual. Veis que no tiene mucha complicación. Bueno, pues ya tenemos la suspensión trasera montada. Ahí la veis. Deciros que tiene dos orificios para meter tornillos en la parte trasera para ajustar la suspensión. Lo mismo que en la parte delantera. En la parte delantera los tiene abajo y arriba. Bueno, y ahora vamos a colocar la suspensión delantera. Cogemos el soporte, cogemos el muelle, colocamos el muelle más o menos en su sitio. Colocamos el soporte de la suspensión y ahora atornillamos. Te dejamos sin atornillar a tope para que tenga juego. Ahí lo veis. Ahora pasaríamos a montar el otro. Y ya tendría, solo nos quedaría, vamos, colocar la correa y ya tendríamos el chasis terminado. Bueno, pues aquí tenemos ya el chasis montado con la suspensión. Quiero que lo veáis bien, cómo trabaja la suspensión. Trabaja perfectamente. Bueno, y esto es todo. En el siguiente vídeo ya os mostraré las pruebas con los 4 chasis. A ver qué tal van. Bueno, gracias por seguirme. Suscribiros y hasta el siguiente vídeo.